Buenos días a los que no he saludado. Espero darles un pequeño comentario sobre algunas cosas que ya varios de los que están acá conocen, pero hay un grupo muy grande de jóvenes que no. Es interesante que empiecen a tener una idea de varias de las cosas que se hacen en Mendoza. Me pidieron una pequeña presentación sobre el manejo de embalses. Yo trabajo, como dice ahí, en el Departamento de Ingeniería y Irrigación, que es el organismo encargado de, entre varias de las actividades, justamente el manejar los embalses. Irrigación gestiona en este momento 6 embalses y también una reserva. Los embalses son en el río Mendoza el embalse Potrerillo, en el río Tunuyán el Carrizal, en el río Diamante Agua del Toro y Reyuno, en el río Atuel el Nihuil y Valle Grande. Y la laguna Yancanelo, que también se hace un control, sobre todo un control de calidad y ambiental, sobre el río Malargüe. Básicamente estamos hablando de embalses de usos múltiples, en donde la cantidad de usos justamente o de finalidades a las cuales hay que tener en cuenta son varias. Ahí he puesto una serie de ellas: abastecimiento poblacional, uso industrial, riego, acuicultura y pesca, control de crecientes, generación hidroeléctrica, mantenimiento del ambiente, y pueden aparecer otras más, pero generalmente esas son las que tenemos en Mendoza en su gran mayoría. Y el problema es que en todos estos usos hay mucha gente involucrada y todos creen que su uso es el más importante. Los regantes creen que tienen todos los derechos y son los más importantes, la población sin lugar a dudas, los industriales, y ahora se nos suma también como un actor importante todo el tema ambiental, y ni que hablar la generación de energía eléctrica, que es la que básicamente mayor recursos económicos genera. Entonces, básicamente todo esto es con lo que tiene que lidiar irrigación, y en función de esto, la única forma de manejarlo es generando las reglas de operación del embalse. Y la idea es que yo le voy a mostrar rápidamente cómo se maneja esto dentro de la gestión de irrigación. Acá podemos ver como una actividad recurrente, cíclica, periódica, como más les guste llamarlo, y esto es lo que normalmente hace irrigación, y acá fundamentalmente uno de los puntos importantes, por eso es políticas de manejo de embalse. Pero todo está relacionado, y lo que le voy a mostrar rápidamente es cómo llegamos a estas políticas y cómo continúan después para empezar al año siguiente otra vez con todo. La medición de la oferta. Nosotros básicamente para poder gestionar los embalses y poder manejarlo necesitamos sí o sí conocer la oferta. Entonces esa oferta tiene que ser medida. En Mendoza la medición de la oferta es básicamente medir la nieve. La lluvia no es un elemento que a Mendoza le sume a la oferta para poder gestionar. Patricia recién hablaba de varias actividades y varias obras, y otras no tanto, para poder mitigar los problemas de los aluviones. Es muy difícil usar esa agua, alguna vez se plantearon, pero realmente no es algo posible, al menos como para planificar sobre eso. En algún momento puede que lo podamos usar de vez en cuando, pero no para planificarlo. Entonces la medición tiene en alta montaña estaciones permanentes de medición. Tenemos la medición en los ríos, que es como llega el agua a los embalses, y los cateos de nieve, que se hacen en forma anual para poder validar y tener medida la oferta. El otro punto importante, muy importante para el manejo de los embalses, es el pronóstico que hace el Departamento General de Irrigación todos los años.
lo primero que hace es evaluar, en este caso, la evaluación de cómo fue el año previo. Todo esto es una actividad recurrente, por eso les digo. Se analiza lo que se pronosticó, lo que realmente ocurrió, y se tiene y se aprende sobre los errores que se cometieron los años anteriores y se generan los nuevos pronósticos. Recordemos que, si ustedes ven, cuando hablan de... Acá hay una superposición diríamos, de años hidrológicos, entre comillas. Todo el mundo, todo les ha mostrado los años para los ríos de Mendoza que empiezan de julio a junio, cuando van a haber varias filminas en donde el año hidrológico para riego empieza en agosto, porque es cuando empieza la época de riego, de agosto a junio a julio, y el pronóstico de escurrimientos van a ver que empieza en octubre, porque tenemos que esperar que septiembre termine de nevar para poder realizar el pronóstico con toda la oferta de nieve de alta montaña realizada. Este es el pronóstico que se hace, y en función de esto es uno de los inputs fundamentales que tenemos para el manejo de los embalses. Lo que se ha incorporado en la gestión actual de irrigación en una forma muy importante, y por eso me quiero detener un poco en esto, es la demanda, la determinación, la demanda, para poder, en función de estas dos cosas, pronóstico caudal y determinación de demanda, hacer las reglas de manejo. Esa es la idea que se está trabajando en este momento. Se han generado mapas para cada cuenca con distintas zonas climáticas o distintas zonas a nivel temperatura, y para cada una de esas zonas se han generado para cada mes la demanda que tienen distintos cultivos. Esto es una folletería que se entrega a los regantes y está sirviendo para darle una idea, un orden de magnitud de cómo tendrían que estar regando, cuánto tendrían que estar regando, y que les dé un apoyo para poder ir mejorando en lo que hacen en forma de intrafinca. En función de esto se ha hecho con interpretación de usos de suelo, de imágenes satelitales, un trabajo muy grande, muy importante, y que requiere de la actualización no permanente, pero sí periódica, que es lo que se está trabajando ahora en estos momentos. No es un tema menor la actualización de estos usos. Y acá ustedes pueden ver, estos son distintos canales de un mismo río, si no me equivoco es del río Atuel, y pueden ver los distintos canales, los distintos tipos de cultivos que tienen para cada uno de esos canales. Entonces, esto les da una idea de que este canal, que tiene una cantidad de vid importante, es distinto a este, tanto en la magnitud del total, del máximo que llegan, fíjense en estos máximos, respecto de este, como en la época que necesitan el agua. No todos necesitan el agua en el mismo momento. Entonces, acá lo mismo que antes, nada más que en tablas, pero fíjense una cosa, un tema importante, si ustedes se fijan acá al final, el total, ninguno de estos canales necesita lo mismo. En total, de acuerdo a las hectáreas que tiene, a la superficie que tiene regada y a los cultivos que tiene. Una de las seguridades hídricas que irrigación tiene que dar es la equidad en la entrega. Todos los usuarios de un mismo río tienen que recibir la misma cantidad de agua, al menos como está planteado el sistema de riego en la actualidad. Entonces, lo que se trabaja, esto sería cada uno de esos ríos, de esos canales. Fíjense este canal, la diferencia que hay respecto de este, tanto en los picos, este pico respecto de este, los niveles máximo y mínimo, es muy variable y son todos canales de un mismo río. Bueno, la realidad es que nosotros no podemos darle en este momento, por el sistema que tenemos, el agua que cada uno de esos canales necesita de acuerdo al cultivo. Todavía falta mucho tiempo para que lleguemos a ese sistema. Entonces hay que hacer un ajuste proporcional y al final del año todos tienen que recibir la misma lámina o misma cantidad de riego. Pero sí es importante que sería este gráfico respecto del anterior.
pero sí lo que estamos tratando es de que este canal reciba el agua antes que este. Y que este máximo, y después va a ser por acá abajo, y que este rosado tiene una distribución distinta a este marrón. Eso sí se puede manejar. Básicamente, cada uno debería usar el agua cuando lo necesita y a final del ciclo quedar todos con una cuenta de agua similar para todos igual. Bueno, eso es gran parte de las nuevas líneas de trabajo que está el Departamento de Irrigación y eso es fundamental, manejar eso, es importantísimo conocer esto para poder hacer el manejo del embalse. Y acá entonces, teniendo el pronóstico de caudales y la estimación de la demanda, vienen las políticas de manejo de los embalses. Un ejemplo, el río Atuel. El río Atuel tiene 2 embalses y para irrigación, gracias a Dios todavía en Mendoza el que controla el desembalse del agua es irrigación. Más allá, todavía tiene prioridad respecto de la generación hidroeléctrica que generalmente pide Nación y en otros lugares del país generan o erogan en función de la generación y no del riego. En Mendoza todavía no. Acá entonces está la suma, está el manejo de todo del embalse de los 2, Niwil y Valle Grande. Y entonces esto es lo que se empieza a manejar por allá por octubre, cuando hacemos el pronóstico de caudales, cuando tenemos la demanda, hacemos este planteo. La oferta, por ejemplo, para este año, para el río Atuel, es un año pobre, en realidad hemos tenido una emergencia en casi todas las cuencas o en todas las cuencas. Y el pronóstico que hubo para el río Atuel en la temporada 17-18 fue de 860 hectómetros. Hectómetros, o sea, ese sería el derrame anual, el total del volumen del agua que el río trae durante todo el año, en este caso de octubre a septiembre. Como primer medida vemos que en el Atuel lo que viene por el río después no lo tenemos disponible para entregar para riego. El primer gran tema en el manejo de los embalses tenemos alrededor de un 11-12% que no queda disponible, que se pierde en el transcurso de los embalses. Primer gran tema. Después tenemos la superficie cultivada, realmente cultivada en emergencia. Se han puesto distintas resoluciones en donde se definió que se va a regar las hectáreas que realmente están cultivadas. Aunque las que no estén cultivadas tengan el derecho pago, la idea era no entregarlo, porque si no, no alcanzaba para las que estaban cultivadas. Y después se manejaron 2 eficiencias intrafinca, básicamente. La eficiencia actual y una eficiencia, digamos, razonable, que la verdad, después con Gerardo Pereira en algún momento siempre le hemos hablado, que cuando falta agua la gente riega bien. De por sí, cuando falta agua la eficiencia aumenta sola, porque le echo menos agua, entonces aprovecha más, la eficiencia aumenta, pero aparte la gente riega mejor. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, esa era la demanda en rojo, con una eficiencia actual, con una eficiencia si hubieran regado, si esperamos que rieguen bien, pero la oferta de agua es la azul. Bueno, ¿qué hacemos? La verdad que falta agua. Bueno, acá se nota el tema de los embalses, o sea, en este caso, lo que se programó para erogar es esta línea punteada en verde, en donde se trató de entregar la mayor cantidad de agua posible cuando mayor demanda hay de los cultivos, e ir respetando, sí o sí hay que hacer una corta, la corta es necesaria, y es cuando se logra que los embalses adquieran y mejoren un poco sus niveles para afrontar el nuevo año. Este es la regla de operación del embalse que hablábamos al principio, pero es la planificada, eso fue en octubre. Y después Dios hace con la temperatura y con los caudales lo que quiere, porque
el agua viene en función... La nieve está, pero si no hay temperatura para derretirla, no baja. Termina bajando toda, pero baja antes o después. Ese ya no es problema nuestro. Entonces, esta regla de operación, que es la inicial, acá vemos lo mismo, nada más que en tabla. El río Tunuyán es muy particular, porque tiene dos sistemas de riego, uno aguas arriba y otro aguas abajo del embalse. Y la gente dice, bueno, si está aguas abajo lo usan los del inferior. En realidad es muy particular el uso del agua que hace el Carrizal, porque lo usan los dos, tanto el que está aguas arriba como el que está aguas abajo. Es muy interesante el manejo que se hace. ¿Por qué? Porque en realidad el Tunuyán superior y el Tunuyán inferior tienen un porcentaje fijo al final del año de uso. El inferior tiene que usar el 82% del agua y el superior el 18% del agua. Entonces, si el superior tomase el 18% del agua disponible cada mes, en agosto, septiembre, octubre no le alcanzaría seguro para lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa? En esos meses toma mucho más del 18%. ¿Por qué? El inferior tiene el embalse lleno y puede regar desde el embalse. Y cubre sus necesidades desde el embalse. Cuando pasa y empiezan a aumentar los caudales, viene mucha más agua del 18%, o sea, el 18% de mucha agua en enero, febrero le sobraría, entonces toma menos, esa agua la dejan pasar, va al embalse y la usa el inferior. Entonces por eso es que tanto el superior como el inferior usan el embalse del Carrizal. Primero le roban agua al inferior y después se la devuelven. Y cierran el año con ese 18% 82. Bien, insisto, esto es lo planificado. Fíjense acá, se planificó, si no me equivoco, ahí dice un 79%. Este año no se llena el embalse, no estaba planificado en llenar el embalse. Se arrancaba el año con un 71% y se terminaba con un 70%. O sea, la idea era usar todo el agua que venía, pero porque era muy poca. O sea, realmente estamos hablando de un año pobre en un río con mucha superficie cultivada. Bien, ¿cómo se hace una vez que se tiene la planificación? Se distribuye y se controla lo que se distribuye. Lo que se distribuye, hay muchas formas. En estos momentos la telemetría, la medición en los canales, la medición de distintos parámetros de humedad, de lluvia. Esto, la lluvia fundamentalmente, las distintas formas en que baja el agua, los distintos caudales que trae el agua a lo largo del verano, de la primavera, hace que esa planificación cambie. ¿Por qué? Porque cambia el pronóstico. Lo pronosticado después no es lo real. Se parece, a veces. Sobre todo se parece cuando terminamos el año, el volumen total, pero entre medio, como la temperatura no la podemos pronosticar, no se parece tanto y eso hace que se tenga que ajustar la planificación y el manejo de los embalses. Entonces ahí viene el tema de planificar, evaluar, replanificar y seguir controlando. Una de las tareas que hacemos en los embalses es la medición de la calidad y del estado ambiental, el estado biótico de los embalses. Se hacen mediciones en todos los embalses, hasta en la laguna, mediciones in situ, temperatura, pH, conductividad, una gran cantidad de mediciones en forma permanente, periódica, y después se hacen mediciones en laboratorio de todos, una gran cantidad de parámetros con los cuales se va definiendo la calidad y la seguridad o las ventajas que tiene en ese momento el agua del embalse. Y en definitiva se lleva el seguimiento y la reprogramación. Esta tabla es la misma que estaba antes, nada más que esto en azul que está arriba ya pasó. Fíjense, estamos en marzo, todo lo que estamos acá ya pasó. Venimos controlando y vemos que para terminar el año como queríamos terminarlo, ha habido que hacer una reprogramación de las erogaciones. Eso se hace en esta época en forma periódica, yo les diría cada 2 semanas o 10 días, estamos juntándonos, reprogramando, manejando, viendo cómo está el pronóstico, si el pronóstico viene bien, viene mal,
cómo largan. O sea, realmente este es un trabajo de seguimiento, de planificación y de replanificación permanente. Y si ustedes se fijan, perdón, antes decía 79, acá dice 83, o sea, con esta replanificación encima la idea es lograr llenar un poquito más el embalse, pero la idea es que el año va a terminar exactamente igual que el año pasado. Bueno, esa es la tarea de manejo de embalse y de tratar de darle equidad y seguridad a los usuarios. Muchas gracias.